Bien, vamos a ver ahora la aplicación práctica de lo que hemos visto en este tema, que es el principio de D'Alembert y cómo utilizarlo para resolver problemas de dinámica, de mecanismos o de vehículos, ¿vale? Problemas de dinámica, ¿en qué van a consistir? En tener una serie de masas, de inercia, de fuerzas y intentar obtener cuáles son las fuerzas que tengo que aplicar para conseguir unas aceleraciones dadas, ¿vale? Típicamente eso va a ser un problema típico de este tema. Entonces empezamos con el principio de D'Alembert, como decía. El principio de D'Alembert es muy sencillo, consiste en, a partir de las ecuaciones de movimiento originales, que ya hemos visto antes, ¿no? En tres dimensiones es las ecuaciones de Newton y las ecuaciones de Euler. Bien, fijaros que en la parte izquierda tengo sumatoria de fuerzas y todas son externas, momentos externos y fuerzas externas. Es igual a una cosa en la derecha, ¿vale? Pues consiste en un truco, en coger a todo esto de la derecha de aquí y vamos a convertirlo en una fuerza virtual, ¿vale? En una fuerza que vamos a llamarle fuerza de inercia con signo negativo y a esto momento de inercia con signo negativo, ¿vale? Los momentos recordad que son vectores también siempre porque pueden actuar en cualquier dirección del espacio en general. ¿Por qué le pongo signo negativo? Porque ahora cojo y si me lo llevo a la parte izquierda de la ecuación tengo un resultado muy bonito y muy elegante, que es que la sumatoria de todas las fuerzas externas e internas e inercia son igual a cero. Es decir, que dicho en palabras, el principio de D'Alembert me dice que teniendo en cuenta las fuerzas externas y las fuerzas de inercia, un cuerpo en cada instante de tiempo tiene que estar en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto viene aquí desarrollado un poco, ¿no? Fuerza de inercia, momento de inercia, y cojo, me lo llevo a la izquierda, ¿de acuerdo? Y llego a esto. Sumatoria de fuerza externa y inercia igual a cero. ¿Para qué me sirve esto? Bien, pues me sirve para lo siguiente. Si quiero calcular una serie de fuerzas o momentos actuantes o los actuantes para obtener unas aceleraciones o las reacciones en algún punto del mecanismo, tendré que hacer lo siguiente. Tengo que primero, esto es importante, resolver la cinemática del problema, ¿vale? Y la cinemática a su vez tenía primero posición, después velocidad y después aceleración, ¿de acuerdo? Primero eso. Una vez que conozca la aceleración de todos los cuerpos, ya sea la que me dice la cinemática o la que me da el problema, entonces añado la fuerza de inercia, ¿vale? ¿Por qué necesito primero hacer la cinemática? Porque fijaros, la fuerza de inercia de lineal es menos la masa por el vector velocidad-aceleración del centro de gravedad de cada cuerpo, ¿vale? Es decir, si yo tengo un eslabón dentro de un mecanismo, esto es un eslabón, por ejemplo, dentro de un 4 barras, ¿vale? Que está unido aquí a otro eslabón, lo que sea. Y yo conozco la velocidad del centro, necesito conocer la aceleración del centro de masas y la aceleración angular que tiene en un instante dado, ¿vale? Entonces, el principio de D'Alembert me dice que cojo ese vector de aceleración, le doy la vuelta, colocándolo apuntando en dirección contraria, lo multiplico por m, ¿vale? Y m por menos la aceleración de g, eso es el vector fuerza de inercia, ¿vale? Simplemente pensad que es como la oposición que hace un cuerpo a moverlo. Es decir, tú intentas mover algo y notas como una fuerza de que no quiere moverse, ¿vale? Pues esa es la fuerza de inercia. No es una fuerza real, pero te ayuda a que el sumatorio de fuerzas salga a cero. Exactamente igual pasa con la oposición al giro. Si este eslabón tiene una aceleración angular alfa, en sentido, por ejemplo, aquí le he dibujado en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Pues tendré que introducir un momento, aquí, en sentido, aquí lo he dibujado al revés, ¿no? Tengo que dibujarlo al revés, perdón. Tiene que ser así, ¿vale? En sentido opuesto. Esto sería el momento de inercia. Si alfa va en sentido contrario a las agujas del reloj, m tiene que ir en sentido de las agujas del reloj. No está aplicado en ningún punto concreto, está aplicado en todo el cuerpo en general. No es lo mismo que la fuerza de inercia. La fuerza de inercia sí está en el centro de masas, en un punto muy concreto. El par de inercia no está en el cuerpo, en donde sea, en todo sitio a la vez, digamos, ¿vale? Y se opone al giro.
hay algo que le provoca una aceleración angular y el cuerpo no quiere girar. Cuanta más inercia tenga, más le cuesta, más oposición hace al giro, ¿vale? Entonces, como digo, para hallar F y para hallar M necesito primero saber alfa y saber A. Por eso primero hay que sacar la cinemática, ¿vale? Entonces, una vez que ya sepa la cinemática, añado la fuerza de inercia y entonces ya planteo el equilibrio estático de cuerpo a cuerpo, de todos los eslabones del mecanismo, uno por uno. Tendré que dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo, ¿vale? Los diagramas de cuerpo libre de cada cuerpo, ¿vale? Uno por uno. Sabéis cómo es eso, luego veremos ejemplos, ¿no? Pues cada cuerpo, dibujarle todos los pares y todas las fuerzas que están actuando sobre él, ¿vale? Y para cada uno de ellos luego planteo que el sumatorio de fuerzas valga 0 y que el sumatorio de momento valga 0. Si estoy en el plano, en total serán 3 ecuaciones. 2 para la fuerza, fuerza X y fuerza Y momento Z sobre el punto que yo quiera. ¿De acuerdo? Tendré 3 ecuaciones por cada sólido. ¿De acuerdo? Y me tiene que coincidir que al final enlazando todas las fuerzas que aparezcan duplicadas en dos casos, pues tienen que llamarse igual, son la misma variable, no son dos distintas, ¿vale? Ahora lo veremos con ejemplos. Al final tengo que tener el mismo número de ecuaciones en total que de incógnitas, entonces podré despejar las incógnitas. ¿Cuáles serán las incógnitas? Pues o fuerzas actuantes, fuerza o pare de un motor, de una actuación, la fuerza resistente de una carga sobre la que esté trabajando la máquina, o una reacción con el suelo, típicamente. O incluso también las reacciones internas de cada restricción, ¿vale? Vamos a ver un poco mejor esto explicado y vamos a unos cuantos ejemplos, ¿vale? ¿Cuáles son las fuerzas? Vamos a ver. ¿Cuáles son las fuerzas que aparecen cuando planteamos un problema de dinámica? Pues lo primero serían las fuerzas externas, ¿vale? Fuerzas externas y luego las reacciones. ¿Cuántas reacciones tengo? Bueno, y la inercia, ¿vale? Y ya así lo dejo completo. Fuerzas de inercia. Las fuerzas externas son las que tenga. Fuerzas de inercia ya lo hemos visto, lineal y angular, y reacciones. Las reacciones pueden venir ya sea contra el suelo o de un elemento con el siguiente, se generan siempre a partir de restricciones. ¿Vale? Cada restricción, cada grado de libertad que esté restringido, me introduce una variable incógnita nueva que es una reacción en un grado de libertad. Ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, un bloque de lizadera sobre el suelo, ¿vale? Este bloque, este cuerpo, podría deslizar, tiene 3 grados de libertad en el plano, moverse en X, moverse en Y y girar, ¿vale? Pues el movimiento sobre el eje X es libre, pues simplemente se puede mover sin problema, ¿vale? El movimiento sobre el eje Y, ¿qué ocurre? Pues sobre el eje Y no se puede mover, ¿vale? Entonces, como es un grado de libertad que no se puede mover, aparece una fuerza Y, ¿vale? De incógnita. Este no sé lo que vale, ¿vale? Vamos a dibujarlo un poquito más pequeño, que si no... Vale. Este así, fuerza Y, incógnita. Y luego está el giro. ¿Este bloque podría girar o no? Pues si está contra el suelo, ¿vale? Aunque se dibuje así, siempre va a ser equivalente a que esté dibujado así, ¿vale? Cuando se dibuja así quiere decir que no puede ni penetrar en el suelo ni subir, ni tampoco puede girar, ¿vale? Entonces aparecerá también un momento sobre el eje Z de reacción, ¿de acuerdo? Dicho de otra forma, el desplazamiento en X no tiene por qué ser 0, pues no aparece fuerza. El desplazamiento en Y es 0, pues me aparece una fuerza incógnita de reacción vertical. Que el giro está impuesto a que sea 0, pues me aparece una incógnita de momento, ¿vale? Todo lo que una restricción imponga como desplazamiento 0, movimiento relativo 0 en cada par cinemático, introduce una variable de fuerza, ¿vale? Si impide una traslación, aparece una fuerza. Que impide un giro, introduce un momento, ¿vale? Y en todos los casos son desconocidos. Otro ejemplo, el típico par cinemático de rotación entre dos barras, ¿vale? Viene por aquí una barra y por aquí otra barra.
¿Qué ocurre con el movimiento relativo de la barra hasta la barra 2 y la barra 3? En ese punto de aquí, el punto A, ¿vale? Como ya vimos, pues existe el punto A2 y el punto A3, ¿vale? Si esto lo separo así, digamos, en 3 dimensiones, ¿vale? El punto A2 y el punto A3 no pueden moverse uno con respecto al otro. Se pueden mover en el espacio, pero los dos juntos, ¿vale? ¿Las barras pueden girar? Sí, porque cada una puede tener un omega 2 y un omega 3 distintos. No hay ningún problema en eso, pueden rotar. Pero el punto, justo en el punto de la unión, ese punto no puede moverse de forma distinta, ¿vale? Entonces estoy imponiendo una restricción doble en 2 grados de libertad. Ni puedo moverme en X ni puedo moverme en Y, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aparecen 2 grados restringidos, pues 2 fuerzas de inercia. Esto tenéis que tenerlo muy claro, saber a partir de las pares cinemáticos qué fuerzas aparecen de restricciones, ¿vale? En este paso aparecerá una fuerza X y una fuerza Y de restricción. La estoy dibujando ahí en el centro, pero realmente sería sobre los dos cuerpos, por supuesto. Es decir, aquí sería una fuerza X, aquí una fuerza Y actuando sobre el cuerpo 2, ¿vale? Y por acción y reacción, el otro cuerpo está sintiendo lo contrario. Es decir, aquí tengo una fuerza Fx y aquí tengo una fuerza Fi de sentido contrario. Fijaros que si una la dibujo a la derecha, la otra hacia la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, ¿cómo saber así el número de grados el número de reacciones que aparecen? ¿Vale? Pues si un par cinemático permite n movimientos, degree of freedom, es decir, son grados de libertad, si tiene n grados de libertad, este por ejemplo el par es un par de tipo 1, el de rotación, porque permite un grado de libertad, pues introducirá 3 menos n reacciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos 3 posibles grados de libertad. Si me restringe n, si me deja mover n, es porque me está restringiendo 3 menos n. ¿Vale? Básicamente, pares de tipo 1 me provocan 2 reacciones. Pares de tipo 2, con 2 movimientos permitidos, me provocan una reacción. ¿Vale? Esa es la regla así general. Para mecanismos planos, con eso tenéis suficiente. Bien, ¿cómo dibujar los diagramas de cuerpo libre? Esto es importante. Lo que haremos será dibujar para cada cuerpo, pues el cuerpo aislado, esto sería por ejemplo una barra, y tenemos que dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él, ¿vale? Eso incluye fuerza externa, cada problema tendrá su caso particular, si una carga externa o un motor, lo que sea. El peso propio, si me lo dicen, pues tendré que tenerlo en cuenta. El peso actúa sobre el centro de masa, sobre el centro de gravedad, las fuerzas de inercia, ¿vale? Y las fuerzas de los pares cinemáticos en los extremos. Entonces, casos que se me pueden dar, ¿vale? Vamos a ver el caso, uno de los casos más comunes en la hipótesis simplificada, que es el caso de que solamente tenga 2 fuerzas actuando, 2 fuerzas puntuales actuando sobre un cuerpo, ¿vale? Plano. Caso típico, pues una barra, de un 4 barras, de un 5 barras, ¿vale? En el que esté solamente las fuerzas de los extremos, que son los puntos. ¿Por qué aparecen fuerzas en los extremos? Por esto que acabo de contar, porque si una barra está unida a un vecino, pues aparece 2 componentes, pero sería conceptualmente es una única fuerza, de módulo desconocido y dirección desconocida, o una fuerza con componente X desconocida, componente Y desconocida, como sea, pero son 2 grados de libertad desconocidos, ¿vale? Bien, pues si yo sé que tengo solamente 2 fuerzas actuando sobre el cuerpo, ocurre lo siguiente. Imaginaros que esto es fuerza 1 y aquí tengo fuerza 2. Y ya está. No tengo más fuerzas externas, ¿vale? Y yo no conozco ni este ángulo ni el módulo y no conozco ni este ángulo ni su módulo. Pues bien, el hecho de que existan solo 2 ya me está dando una información en realidad, ¿vale? Y es que si yo cogiera este caso conforme están dibujadas las fuerzas, fijaros que provocan un par, provocan un momento sobre la barra que harían que girase, ¿de acuerdo? Esto haría que la barra girase en sentido que acabo de dibujar aquí, ¿vale? Entonces eso es imposible que cumpla que la suma de fuerzas y la suma de momentos sea igual a 0. Entonces es imposible que esto esté en equilibrio, ¿vale?
Y como sabemos que por el principio de D'Alembert que tiene que estar en equilibrio, ¿qué tiene que ocurrir? Pues la única solución, no lo voy a demostrar matemáticamente, pero la intuición es esta, tan sencilla, que las dos fuerzas tienen que estar colineales con los dos puntos que que definen la barra, ¿vale? Es decir, si esto es el punto A y el punto B, tanto la fuerza 1 como la fuerza 2 tienen que ser paralelas a la línea AB, ¿vale? Tirando las dos hacia afuera o tirando las dos hacia adentro, ¿vale? Porque si no, no estaríamos en un caso de equilibrio, no estaría en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces esto es súper importante para la hora de realizar problemas. Una barra con dos fuerzas tienen que estar las dos colineales. Eso es una información básica, si no, no podéis resolver el problema. Otro caso, barra con tres fuerzas. Si tengo tres fuerzas, ¿vale? Ocurre lo siguiente. Imaginad, por ejemplo, que es o un eslabón con tres puntos de unión o un eslabón con dos pares cinemáticos en los extremos. Como dijimos antes, pues por aquí podría ser una fuerza desconocida, 1, aquí otra fuerza desconocida, 2, y aquí, por ejemplo, la fuerza de inercia, ¿vale? En este caso, fuerza 3, que no sé para dónde apunta, ¿vale? Fijaros que aquí no hay fuerza en el centro, ¿vale? Esto sería un caso, por ejemplo, de masa cero o de masa despreciable, mejor dicho. Esto se suele hacer, esta aproximación, cuando una barra pesa muy poco, tiene muy poca masa en comparación con el resto de parte del mecanismo. Entonces su masa se puede despreciar y se puede despreciar la fuerza de inercia, ¿vale? Si no se puede despreciar, pues tendríamos este caso. Barra con tres fuerzas. Bien, pues tiene que ocurrir lo siguiente, como sabéis, que la sumatoria de momentos del eje Z que pase por algún punto P sea cero. Como sabréis, el momento que me hace una fuerza F con respecto a un punto P se puede medir de varias formas, ¿vale? Sería en el punto de aplicación de la fuerza, hago el vector que va desde el punto de referencia hasta la fuerza y hago el producto vectorial de R por F, ¿vale? Eso es la fórmula clásica de física para sacar el módulo y la dirección del momento que hace del par que me hace una fuerza, ¿vale? Otra forma es la fuerza F, su línea de acción y la perpendicular hasta el punto P, ¿vale? Todas estas formas son equivalentes. El momento M me daría la distancia desde el punto de aplicación hasta la perpendicular, o sea, en perpendicular hasta la línea de acción de la fuerza, sería D por F. Y para saber si es positivo o negativo, pues me tendría que definir un criterio arbitrario, que sería positivo, por ejemplo, es en sentido antihorario, ¿vale? Y me tengo que imaginar como si fuera una varilla que esté aquí apoyada en tierra en el punto de referencia y a la que le esté empujando la fuerza F. En este caso estaría empujándole y le haría girar en sentido contrario a mi criterio positivo. Por lo tanto, en este ejemplo, el momento sería menos D por F. Si tuviera el punto P aquí y la fuerza F apuntando al otro lado, pues sería un signo positivo, ¿vale? Y ya por último, la última forma de calcular esto, el momento, sería descomponiendo la fuerza, ¿vale? Todo esto lo cuento porque lo necesitamos en los problemas que vienen a continuación, ¿vale? Tengo una fuerza F, tengo un punto P, y puedo descomponer la fuerza F pues en dos componentes, en una tangencial, una perpendicular, y una fuerza F tangencial al punto P, ¿vale? Sería con respecto a la línea que une así, el punto de aplicación de la fuerza con el punto de referencia, ¿vale? Entonces, si con respecto a la línea que une de P al punto de la fuerza, paralelo a esa línea, tengo una componente Ft, esa parte de la fuerza Ft no hace par, ¿vale? Porque está tirando, fijaros, que tira y no hace que gire esta hipotética varilla que va desde P hasta el punto, ¿vale? Ahora, la parte perpendicular, esta sí aplica un par, ¿vale? Por lo tanto, otra fórmula alternativa es M, es la distancia R, esta de aquí, por solamente la componente perpendicular a ese vector, ¿vale? Fijaros que en realidad es lo mismo que la del producto vectorial, porque esto es R por F por el seno del ángulo que hacen, que al final es justo ese ángulo.
En fin, todo esto son distintas formas alternativas de calcular el par. Bien, pues sabiendo ahora todo eso, habiéndolo recordado de física, que deberíais saber todo esto ya de antes, fijaros lo que tengo, que el momento que me hace una fuerza es la distancia de la línea de acción de la fuerza hasta el punto con respecto al que estoy tomando, ¿vale? Y puedo tomar el punto de referencia el que yo quiera, arbitrario. Si se cumple que es cero en algún punto, hay un teorema que dice que se cumple cero en cualquier otro punto, ¿vale? Pues pasa lo siguiente. Un punto en concreto, P, que me va a venir bien y que va a ser interesante, es la continuación de todas las fuerzas. La línea, si yo continúo la línea de acción de todas las fuerzas, ¿vale? Se puede demostrar que todas van a coincidir en un punto P, ¿vale? Si está el sólido en equilibrio, que es lo que estoy buscando, ¿vale? Dicho de otras palabras, resumiendo, que si tengo tres fuerzas, sé automáticamente que las tres fuerzas tienen que estar en dirección tal que las tres se cruzan en un punto, ¿vale? ¿Esto para qué me sirve? Pues, por ejemplo, si yo tengo una barra que viene por aquí, en la que solo hay dos fuerzas, y ahora tengo aquí otra, en la que tengo también masa, ¿vale? Vamos a llamar a esto cuerpo 2 y a esto cuerpo 3, ¿vale? Entonces, el cuerpo 3, como solo tiene dos fuerzas, si yo cojo y hago el dibujo aquí de cuerpo libre parte, del cuerpo 3, ¿vale? Solamente tendrá una fuerza por aquí y otra por aquí. Tienen que ser del mismo módulo y sentido contrario y mismo módulo, ¿vale? Que antes creo que, no sé si lo dije. Vamos a llamarle FA. Bien, pues esa fuerza, gracias a que aquí solo hay dos, ya conozco esa dirección. No sé si va para como lo he dibujado o al contrario, pero va en esa dirección, ¿vale? Como está actuando sobre el cuerpo 2, o sea, a la hora de dibujar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2, me encuentro lo siguiente, que en la unión con el cuerpo 3 ya conozco que tiene esto al contrario, ya conozco una dirección, FA. Y con respecto a las otras dos fuerzas que hay por aquí, pues no sé nada, pero imaginaros que ya conozco, por ejemplo, la aceleración, ¿vale? La aceleración de este punto, imaginaros que me sale algo así, la aceleración. Entonces la fuerza de inercia tendría que ir en sentido contrario y multiplicado por la masa. La fuerza de inercia es menos m por la aceleración del punto G del 2. ¿Vale? Total, que me sale una dirección, por ejemplo, así. ¿Esto que me dice? Que automáticamente ya puedo saber la dirección de la fuerza de reacción con el suelo, ¿vale? Porque como esta línea FA, esa fuerza me define esta línea y esta aceleración me define esta línea, se cortan en un punto y la tercera fuerza tiene por fuerza ya que estar alineada con esto, ¿vale? Entonces podría coger y plantear un triángulo de la sumatoria de estas tres fuerzas igual a 0, ¿vale? Imaginaros que ya conozco FA y conozco la fuerza de inercia, y esto vamos a llamarle fuerza de reacción, ¿vale? Si yo dibujo FA por aquí, bueno, aunque no la conozca, sé que va en esta dirección, ¿vale? Y se le suma a la fuerza de inercia, que viene en esta dirección, por aquí. Esa ya sí la conozco, su módulo, ¿vale? Completo. Y FA no la conozco, pero sé que va por ahí, más o menos. Y la fuerza de reacción va en esta línea, así. Me ha salido un poco demasiado paralelo, pero bueno, vamos a suponer que sea esta línea. Esta línea de aquí es paralela a esta, ¿vale? Bien, pues esto me está diciendo que las tres sumadas tienen que valer 0. Pues entonces, escrito sería FI más FA más FR tiene que ser 0. Pues entonces se tiene que dar que la fuerza A vaya hacia abajo a la izquierda y la fuerza de reacción tiene que ir hacia abajo, no puede ir hacia arriba, porque tiene que cerrar un polígono. Tiene que ser que empezando aquí en un punto 0, FI acabo aquí, más FA acabo aquí, más FR vuelvo a 0, ¿vale? Y si conozco los ángulos, pues puedo por trigonometría, teorema de seno, pues puedo sacar el valor de la fuerza, ¿vale? Entonces estos son dos casos muy útiles que utilizaremos luego en muchos problemas, ¿vale? El caso de dos fuerzas y caso de tres fuerzas. Dos fuerzas tienen que estar paralelas
tres fuerzas, tienen que las tres fuerzas coincidir en un único punto. Bien, vamos a ver un ejemplo real de problema dinámico en el caso de un vehículo, ¿vale? Un vehículo que podría ser una bicicleta, una moto, o como viene representado aquí, es el modelo de a dos ruedas de un coche, ¿vale? En el que se asume que estamos sobre ella. No es el caso más sencillo posible de los modelos posibles de vehículo, en el que ignoramos la suspensión, ignoramos que haya pendiente, ¿vale? Y asumimos que hay simetría, ¿vale? Entonces se puede asumir que todas las fuerzas que existen son las que vienen en esta figura, ¿vale? Que son, voy a ir detallándolas, tenemos las dos ruedas delanteras, ¿vale? Que se le llama 1, ¿vale? Este sería el eje 1 y este el eje 2. Entonces, el punto de contacto de los dos neumáticos delanteros con el suelo producen una reacción del suelo hacia el coche de valor FZ1, fuerza en Z, el eje Z del neumático del eje 1, está multiplicado por 2 porque hay dos neumáticos, evidentemente, ¿vale? Esa es la componente vertical. Luego tengo las dos componentes en X, la componente longitudinal. Recordad que esto que estoy dibujando es lo que siente el cuerpo del coche, no lo que el coche hace al suelo, ¿vale? Siempre se dibuja sobre un cuerpo lo que el cuerpo siente como fuerza externa, ¿vale? En este caso, si noto la fuerza, si la planteo como que está dibujada hacia adelante, ¿vale? Quiere decir que estoy sintiendo una tracción, el coche está acelerando hacia adelante, ¿vale? Evidentemente el suelo está notando una fuerza contraria, está notando una fuerza hacia abajo y hacia atrás, ¿vale? Pero eso no me interesa lo que siente el cuerpo de estudio. Y luego tengo el eje 2, pues lo mismo, otras dos fuerzas de reacción vertical y dos fuerzas de tracción. Y luego pues la masa del coche, del vehículo, que está a una altura h, estos son parámetros muy importantes para estudiar la dinámica, ¿no? La altura a la que está el centro de gravedad y está sometido a una aceleración a, ¿vale? Otra cosa muy importante es la colocación del centro de gravedad tanto verticalmente como longitudinalmente en el vehículo. Entonces, vamos a estudiarlo así en general, con letras todo, sin números concretos, para que veáis un poco lo importante que es saber dónde está el centro de masa de un coche, como sabréis de los coches de carreras, ¿no? Es importante que el centro de masa esté lo más abajo posible para que sea estable con aceleraciones muy grandes, ¿vale? O bueno, cualquiera que haya montado en bici y haya acelerado mucho, pues sabe lo que pasa, ¿no? O en una moto. Entonces, bueno, vamos a plantear este problema, ¿vale? Para una aceleración A dada, vamos a asumir que quiero acelerar con aceleración A, ¿vale? Tengo una masa m y conozco los parámetros del vehículo. Vamos a calcular qué reacción vertical existe en cada rueda, ¿vale? Otra variante del problema de este que hemos puesto en algún examen sería, imagínate que es una moto, ¿vale? Una bici, ¿qué aceleración máxima puedo tener sin que llegue a hacer un caballito? ¿Vale? Sin que llegue a levantarse la rueda. Pues en ese caso sería todo esto igual y ¿qué condición es la de que haga un caballito? Pues que esta fuerza de reacción se convierta en cero, ¿vale? Que llegue a empezar a levantarse del suelo. Bueno, vamos a hallarlo de forma genérica, como digo. ¿Cómo plantearíamos esto? Pues como hemos dicho antes, primero resolver la posición, velocidad, aceleración. En este caso ya está resuelto porque no es un mecanismo con múltiples partes, es un único sólido rígido. No tenemos, como digo, ni suspensión, ni vibraciones, ni nada. Es solamente como si fuera un bloque, ¿vale? Por lo tanto, al ser un bloque, bueno, vamos a ir dibujándolo, ¿vale? Tengo el vehículo, el centro de gravedad y toda la masa está distribuida en un único parámetro m, ¿vale? M. Le hemos llamado A1 y A2 a estas distancias. A1 y A2 a la distancia a la que están los ejes de las ruedas, que es donde están actuando. Lo que estoy haciendo es el diagrama de cuerpo libre, ¿vale? Del vehículo como si fuera un bloque y todas las fuerzas que hay. Pues fuerza y fuerza. Vamos a utilizar quizá otro color por aquí. ¿Vale? Aquí tengo una fuerza M por G. Aquí la fuerza Z1 por 2. Aquí la fuerza Z2 por 2. Y la parte horizontal, ¿vale? Vale.
y ya está. Lo único que tenía además era la aceleración, ¿vale? Aceleración conocida A. Una vez que tengo, como decía, posición, velocidad, aceleración. La aceleración no la tengo que averiguar, sino que me la dan. A. Siguiente paso, ¿cuál era? Añadir las fuerzas de inercia, ¿vale? Pues lo hago. ¿Cuántas fuerzas de inercia existe? Existe la fuerza de inercia lineal y el momento de inercia, ¿vale? En este caso, como toda la masa puntual está en un punto, pues el momento de inercia, a ver, sería sobre el centro también. Bueno, la aceleración vamos a asumir que está acelerando, que no está frenando, entonces la fuerza de inercia iría para atrás, ¿vale? Fuerza de inercia. Y en este caso, pues no tiene aceleración angular, ¿vale? Alfa es 0, entonces MI sale 0, sencillamente, ¿vale? Porque no estamos asumiendo que tenga amortiguación ni nada. Si hubiera amortiguación, sí habría que meter, sería importante la distribución de masa de la I, Z del vehículo, ¿vale? Pero como no hay amortiguación, pues no hace falta tenerlo en cuenta. Vale, pues ya está, solo tenemos esto. La altura está de aquí, dijimos que era h, ¿vale? Y vamos a hacer el equilibrio estático de todos los cuerpos. Como solo hay uno, pues solamente tengo un conjunto de 3 ecuaciones. Sumatorio de fuerzas en x igual a 0, sumatorio de fuerzas en y igual a 0 y sumatorio de momentos igual a 0, con respecto al eje z en un punto P que yo quiera, ¿vale? Recordamos, esto era el punto 1, esto era el punto 2 y este el centro de gravedad G. ¿Qué pasa con la sumatoria de fuerzas horizontales? Vamos a hacerlo a ver lo que me sale. Me sale simplemente, ¿qué fuerzas hay horizontales? Pues únicamente la inercia y la tracción en los neumáticos con el suelo, ¿vale? Es decir, que 2 veces Fx1 más 2 veces Fx2 menos Fi tiene que ser igual a 0. Vale, aquí estoy asumiendo un criterio arbitrario de decir que todo lo que vaya hacia la derecha es positivo, aquí tomaré que hacia arriba es positivo y aquí tomaré que pares o momentos antihorarios sean positivos, ¿vale? Eso es un convenio que no tiene mayor complicación ni mayor relevancia. Bien, pues esta ecuación de aquí, fijaros lo que pasa. En la tracción tengo dos incógnitas y solamente conozco este valor, ¿vale? Porque A es un dato conocido, recuerdo, y la masa también. Y FI, bueno, no lo he dicho, FI vale, por supuesto, M por A, ¿vale? Ya no le pongo un menos porque la estoy dibujando en sentido contrario, ¿vale? Entonces, de aquí no puedo resolverlo, sencillamente. La fuerza, que es cómo se distribuye la fuerza entre el tren delantero y trasero, no puedo distinguirlo con esta información que tengo. Me faltaría algo más del vehículo. Saber si es tracción a las 4 ruedas o lo que sea, ¿vale? Entonces simplemente esto aquí no tiene solución con lo que sé, nada. Ecuaciones 2 y 3. Esto sí forma un sistema de dos ecuaciones y donde voy a poder despejar estas dos incógnitas que me quedan, ¿vale? La reacción vertical delantera y trasera. Vamos a verlo. Sumatoria de fuerza vertical igual a 0. Sencillamente hacia arriba, positivo, ¿no? Pues ecuación 2. 2 veces la fuerza Z1 más 2 veces la fuerza Z2 tiene que ser igual o menos mg igual a 0, que es lo mismo que decir es igual a mg. ¿Vale? Bien, aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. Tercera ecuación. Sumatorio de momentos de toda la fuerza igual a 0. Pues voy a tomar, por ejemplo, el punto 1, ¿vale? De referencia, porque aquí ya tengo dos fuerzas y se me cancelan los pares de casi todo, ¿vale? Entonces, el sumatorio de momentos con respecto al eje Z que pasa por el punto 1 son FZ2, perdón, este sería el 1, bueno, he utilizado aquí una notación un poco rara. Si este es el eje 1, este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿vale? Perdonad por la confusión, el punto 2. El 2 es el trasero, ¿vale? Entonces, el momento Z con respecto al eje trasero, se me van esta fuerza y esta fuerza, no me hacen, o sea, no que se me vayan, sino que no me hacen par, no aparecen en esta ecuación, no quiere decir que sea 0, ¿vale? Pero sí entra la fuerza del peso, ¿vale? Y sería con qué valor, pues línea de acción de la fuerza
distancia perpendicular hasta el punto de referencia y eso es A2 multiplicado por mg. A2 mg. Positivo o negativo, pues me imagino una varilla apoyada en 2 y que gira según el peso. Giraría en sentido de las agujas del reloj, que es contrario a mi criterio, por lo tanto sería negativo, menos. Y ya solo me queda pues la fuerza horizontal de la rueda delantera está justo en la misma línea, por lo tanto distancia 0, ¿vale? Si no lo entendéis, simplemente imaginad la línea de acción de esta fuerza, distancia de esa línea al punto 2, como pasa por él, distancia 0, 0 por Fx me sale 0, ¿vale? Esta otra fuerza sí aplica, ¿vale? Fuerza Fz1, su distancia es A1 más A2 y su sentido de giro sería positivo, porque ahora me haría girar esta hipotética varilla en sentido que concuerda con mi criterio, más 2 veces Fz1 por A1 más A2. Y esto tiene que ser igual a 0. Ah, no, me falta... A ver qué me falta. Me falta la fuerza de inercia, correcto. Me falta la altura aquí, la fuerza de inercia. Esta. La fuerza de inercia está sobre una línea de acción que sería esta. ¿Vale? Esa línea de acción. Perpendicular al punto de referencia, la distancia perpendicular sería h. Y me haría girar esta varilla en sentido de las agujas del reloj, que también es positiva, ¿vale? Entonces sería más f de i, que es m por a por h. Y esto ahora ya sí tiene que ser igual a 0, ¿vale? Si no me he equivocado de nada. Bien, pues ahora podría coger y sustituir simplemente un término en el siguiente para sacar, por ejemplo, a ver, aquí tengo a 1mg. En la segunda ecuación, ¿vale? En la segunda ecuación solamente tengo una incógnita, si os fijáis. Entonces de aquí puedo despejar la reacción en el eje 1, en el eje delantero, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Sería simplemente AMG, a ver, me llevo todo para la derecha, 2F Z1, A1 más A2 es igual a la A2 MG menos M por AH. Por lo tanto, FZ1 es igual a M, que la saco de factor común, partido por 2 A1 más A2, A2 por G menos A por H. Vale. Fijaros que tiene dos componentes, ¿no? Esto de aquí, por cierto, vamos a llamarle, por ejemplo, L. La L es la distancia entre los dos ejes del vehículo, ¿vale? Entonces me queda una parte positiva y otra negativa, ¿vale? Y esto es interesante. Vamos a ver el significado que tiene, ¿vale? Sería M por A2, vamos a poner mg, quizá, que se entiende mejor, mg multiplicado por A2 partido por 2L, menos, estoy simplemente reordenando los términos, ¿vale? Para darle un significado físico a la fórmula. Ahora lo veréis. Por MA H partido por 2L, ¿vale? Entonces fijaros que la reacción vertical aquí en este eje delantero tiene una parte que empuja hacia arriba siempre, que tiene que ver con el peso del vehículo, ¿vale? mg, y luego va dividido aquí, mg partido por 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque el peso del vehículo tiene que distribuirse la mitad adelante y la mitad atrás del coche aproximadamente, ¿vale? mg partido por 2. Pero luego tiene aquí un ratio que es A2 partido por L. Si A2 justo fuera L medios, me saldría la mitad del peso. Y si el centro de masa estuviera en la mitad, justo iría la mitad del peso adelante y la mitad atrás. Pero va multiplicado por A2, ¿vale? Cuanto más grande sea A2, cuanto más cerca esté la M de la parte delantera, más parte del peso se traga el eje delantero, ¿vale? Eso es lógico. Llegando al extremo de que si toda la masa esté aquí adelante, pues la de atrás ni se entera, ¿vale? Como ahora veremos.
Entonces esto digamos que tiene que ver con la parte estática. Este es el peso estático del vehículo o de la moto, de lo que sea. Y luego hay un menos, ¿vale? Se le resta algo que tiene que ver con la aceleración y con la altura del centro de gravedad. Es decir, eso tiene que ver con la dinámica, evidentemente, con la fuerza de inercia. La fuerza de inercia ha provocado ese término, que hace que cuanto más se acelere o cuanto más alto esté el centro de gravedad, más tiende a quitarse el peso de delante. Y ahora, como veremos, se va para atrás, ¿vale? Llegando al límite de, como decíamos, si queremos ver cuándo esto empieza a hacer un caballito, ¿vale? Pues tendría que igualar a cero, ¿vale? Y de aquí podría despejar cuál es la máxima aceleración que para una masa dada y una altura del centro de gravedad, pues me permite acelerar el vehículo, ¿vale? Esto es un caso hipotético, no lo vamos a hacer en este problema. Pero fijaros simplemente pues, que tiene lógica todos los términos que salen, ¿vale? Y bueno, simplemente sustituyendo esto en la primera ecuación, en la otra, pues despejo el FZ2, ¿vale? Que por simetría se puede despejar, ¿vale? Pero tiene que salir, si no me he equivocado en nada, tiene que salir mg por A1, 2L, sale como dual a este. Y sale exactamente igual, pero en vez de con un menos, con un más. Por M por A, H, 2L. Es decir, aparece esta parte del peso, que no es un peso, es como un peso de inercia, de intentar acelerar, ¿vale? Que se le suma a la rueda trasera y es justo la parte que se le levanta, que se le quita, que se le relaja la parte delantera, ¿vale? Y esta parte de aquí sería la estática, como hemos dicho, que sería la parte que le corresponde a la rueda trasera del peso de todo el vehículo que tiene que aguantar según donde esté el centro de gravedad. Que el centro de gravedad está muy detrás, pues se tiene que tragar más parte. Y luego además sumarle la parte que le corresponda de acelerar.